Con la doctora Brenda Ramírez Díaz. Comenzamos. Mi nombre es Chicara Yarno y el tutor es el doctor Ricardo Borges, a quien, bueno, agradezco todo el acompañamiento que ha dado. Pues platicar un poquito desde el origen de la idea, ¿no? Mi posgrado en la maestría tuvo que ver totalmente con movimientos sociales en el contexto de la globalización y de ahí surge mucho el planteamiento inicial, ¿no? Considero que los movimientos sociales de la actualidad están enfocados a la reivindicación de las identidades. Estamos hablando de sociedades cada vez más heterogéneas y digamos que estos movimientos sociales, entiendas el feminismo, el movimiento lésbico-gay, el movimiento indígena, se ha enfocado mucho a reivindicar la identidad, ¿no? Entre otros movimientos, ¿no? También otro de los elementos del contexto actual, del contexto de las ciudades globalizadas, es el incremento de la movilidad de las personas, ya sea por turismo, ya sea por migración, ¿no? Una buscada, ¿no? Y nos ha generado sociedades multiculturales, sociedades con una heterogeneidad muy interesante, ¿no? También hay que tomar en cuenta que en las últimas décadas, en el entorno internacional, ha habido un proceso de armonización de los derechos humanos de lo internacional a lo local. Y un punto clave en el caso de México, pues es la reforma constitucional de 2011. Estos son los elementos que yo pongo en juego para empezar a generar la idea de este proyecto de investigación. Entonces tenemos por un lado el tema de los derechos humanos, que empieza cada vez a consolidarse y a transformarse y plasmarse en las legislaciones nacionales. El tema de la migración, que generalmente se visualiza mucho el tema de la migración externa, es decir, entre países, transfronteriza. Sin embargo, el tema de mi proyecto tiene que ver más con la migración interna, es decir, mexicanos y mexicanas que circulan en el interior del país en busca de una mejor posibilidad de vida o alejados por alguna otra circunstancia. Y todo eso me lleva a la parte del ejercicio de la ciudadanía. Entendamos el tema de la ciudadanía, como voy a explicar más adelante, que, digamos, no estoy hablando de los derechos humanos hacia todas las personas. Hay un requisito en específico, es que seas ciudadano, ciudadana, y para ello en México, pues, el más elemental es cumplir la mayoría de edad de 18 años, pero más tarde voy a ser un poco más específico al respecto. ¿Qué elementos detecto yo de la problemática? Uno, hay una recomposición de la sociedad sudcaliforniana, la cual es producto de los procesos migratorios, ¿no? Es un hecho conocido que la sociedad sudcaliforniana, perdón, pues se ha compuesto de mucha población que ha venido no solo del interior de México, sino de otros países, ¿no? Y a esto ha dado una sociedad multicultural, pluricultural, etc. También otro elemento que he detectado de mi trabajo como trabajador social en el Estado es que hay una invisibilización de grupos minoritarios. Pongo siempre el ejemplo de los jornaleros agrícolas, ¿no? Muchos conocen Baja California Sur por sus playas, por su turismo, etcétera. Pero hay poco conocimiento de todo lo que hay detrás de esto. Por ejemplo, para el turismo, los trabajadores de la construcción y los prestadores de servicio. También es un estado con una agroexportación interesante y para ello hay un gran flujo de jornaleros migrantes y sus familias, y bueno, esos grupos no son tan visibles, ¿no? De primera cuenta. Estos grupos y esta población, por supuesto que aportan a la economía del país, pero parecen no tener una representación política. Entonces, mi investigación se empieza a centrar en los derechos político-electorales de la sociedad, de la población sudcaliforniana o de los migrantes en el territorio de Baja California Sur. ¿Cuál es mi hipótesis? Mi hipótesis es muy sencilla, pero es muy simple, es que la inclusión de los derechos humanos en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, esto es en la reforma de 2011, posibilita la reconstrucción de un concepto de ciudadanía acorde a la sociedad globalizada, donde se garantice el ejercicio de los derechos políticos de la población migrante.
¿sí? Esta es la hipótesis inicial, ha sufrido muy pocas modificaciones. Una principal modificación es que agregaría derechos políticos y electorales, para ser más específico, ¿no? Pero ahí está todo el origen de la hipótesis. Hubo originalmente se llamaba Nuevas formas de ciudadanía en el contexto de la globalización, el ejercicio de los derechos políticos de la población migrante en México. Sin embargo, es un tema bastante amplio y producto de estos seminarios y los coloquios intersedes, se redujo esta visión a una mirada nada más al interior de Baja California Sur, es un entorno más controlable. Sin embargo, se toman ejemplos también de otras partes de México para que quede más claro la importancia del tema y los posibles aportes que se puedan dar en un futuro. La investigación ya en esta etapa tiene una estructura en 3 grandes capítulos. El primero es el marco teórico metodológico, que por supuesto tiene una presentación, esto que estoy platicando un poco, el origen de la idea, ¿no? Cuáles son los elementos de la problemática, cuál es la justificación, por qué abordar este tema y por qué desde el enfoque de la ciudadanía, cuál es la importancia y la relevancia, las referencias categorías teóricas y las categorías para el estudio, que son las que mencionaré un poco más tarde. El marco conceptual, los derechos humanos en el contexto de la globalización. Yo soy convencido de que somos estas sociedades actualmente como los conocemos, y en particular los derechos humanos, son producto de la sociedad industrial de la posguerra, y de hecho pues la Convención Internacional de Derechos Humanos surge como efecto de la posguerra, y por eso en esos años también hay una transición de las sociedades hacia la globalización, y por eso hablo de la diferencia de los derechos humanos en un contexto más globalizado. Y eso me permite hablar de las nuevas generaciones de los derechos humanos. Hay que hablar en esta discusión forzosamente de teoría del Estado y teoría de la democracia. También hay que hablar de las teorías de la migración y también de nuevas formas de ciudadanía. Eso es algo que hay que ir explicando, ¿no? También hay que entender que el concepto de ciudadanía es un concepto tradicional ya un poco más contextualizado en otro, valga la redundancia, viene de un contexto social distinto, y el contexto de la globalización nos presenta nuevos retos. Presento también en mi investigación el caso paradigmático de los sistemas normativos internos como ejemplo del ejercicio de una ciudadanía diferenciada. Esto es, pongo el ejemplo de 3 comunidades indígenas que hacen uso de sus usos y costumbres para la elección de sus autoridades. Sin embargo, no lo hacen de manera aislada, sino lo hacen de manera armónica con el sistema político mexicano y el sistema electoral, ¿no? Van de la mano y se van construyendo juntos y se van modificando mutuamente. Por eso creo que es un caso paradigmático. Después, el capítulo 3 habla elaboro la discusión y las conclusiones, ¿no? Hablo de los derechos de las personas migrantes en la normativa internacional nacional. Hago el análisis de los casos, no solo la explicación, sino el análisis y las repercusiones, la discusión y las conclusiones y recomendaciones y posibles investigaciones que se puedan derivar de este ejercicio. Los objetivos que presento son describir las características de las diferentes expresiones de los fenómenos migratorios en Baja California Sur, diferenciando entre las causas y efectos entre aquellos de una sociedad industrial y los de una sociedad globalizada. Recordemos que Baja California Sur se formó, es de los últimos estados en integrarse como tal, antes eran territorios, y mucha de la población que llegó antes de los 70 tenía que ver con el impulso de la minería, por supuesto, con destacamentos militares, ¿no? Por supuesto con un tema quizás pesquero también, y también eso arroja que una composición sociodemográfica distinta, ¿no? Entonces, por eso creo que es importante hacer esa mención, y cómo es ahora la migración que se está presentando actualmente. También otro de los objetivos es comparar las teorías de la ciudadanía a fin de identificar las bases para la reconstrucción del concepto del marco de derechos humanos en el contexto de la globalización. También soy un convencido de que este efecto de la posguerra genera un sentido de nacionalismo y una búsqueda de un nacionalismo en el cual se intenta
que los y las ciudadanos sean una masa homogénea, lo más parejo posibles, ¿no? Y lo cual eso cancela, de cierto modo, la diversidad cultural. La diversidad cultural, pues, y el reconocimiento de los pueblos originarios surge con movimientos un poquito más adelante, ¿no? También hago mención de eso. También dentro de los objetivos está describir las características y condiciones en que se ejerce la ciudadanía de forma diferenciada por parte de grupos minoritarios, dejando obsoleto el propio concepto actual de ciudadanía. Voy a mencionar esto más adelante cuando hable del caso paradigmático, como ya no estamos hablando del mismo ejercicio de ciudadanía, si estamos hablando de una población, de una comunidad indígena, a una población que no es indígena, como creo que cualquiera de los que estamos aquí presentes en este foro podríamos ser. Y por último, describir la relevancia del fenómeno migratorio y la oportunidad que las personas migrantes tienen para sumarse a una reconceptualización de la ciudadanía. Creo que el fenómeno migratorio pone en evidencia esta parte de que el concepto de ciudadanía ya se está quedando obsoleto, y por eso traigo a la mesa este estudio del fenómeno migratorio y lo contrapongo con los conceptos de ciudadanía tal y como los conocemos. Para ello he elaborado varias categorías, la que le llamé categorías de estudios, ¿no? Una revisión conceptual de la normatividad relacionada con la ciudadanía, con el tema de ciudadanía. Una suerte de ejercicio convencional y constitucional, digamos, ¿no? Muy simple, pero así ya iba dirigido. Una revisión de normatividad relacionada con derechos políticos, justamente como consecuencia de lo anterior, derechos políticos y electorales, ahí debe ser. Una revisión conceptual de la normatividad relativa a la migración, lo cual es importante para poder diferenciar de qué estamos hablando, si de migración, si existe tal cuestión como la migración legal o no, si estamos hablando de asilados, si estamos hablando, en fin, de distintas maneras en que se presentan las expresiones de la migración. También hago la revisión de los casos paradigmáticos, de derechos específicos, ¿no? Población indígena es el ejemplo que tome como bandera, y la revisión de investigaciones relacionadas al tema. Esas son las categorías de estudio que se van a ver presentes a lo largo del documento final. Ahora bien, si bien es una tesis que se está enfocada en el tema de ciudadanía, ¿no? Hay que hablar de algunos efectos que tiene la migración, ¿no? Parto de los estudios de la Organización Internacional de las Migraciones, en su informe 2017, que en ese entonces había 244 millones de migrantes, 65 millones de personas desplazadas, 21 millones de refugiados y refugiadas, 3 millones de solicitantes de asilo y 40 millones de desplazados internos. Aquí sostiene la OIM, la Organización Internacional de las Migraciones, tal cual, dice, la migración está cambiando la composición de las sociedades. Y yo habría un corolario, las sociedades, este cambio de las sociedades pone en entredicho la función del Estado. ¿A qué causas determina la OIM que tiene que ver con que el fenómeno migrante se haya tenido números exponenciales? Bueno, crisis de gobernabilidad en varios estados, el factor económico, una búsqueda de mejor desarrollo de vida, la búsqueda de reconexión con familiares que ya previamente han viajado, ¿no? Que se asocia mucho con un desequilibrio demográfico, ¿no? Y por supuesto conflictos, que estos pueden ser de naturaleza armada o de naturaleza ambiental, por ejemplo, ¿no? Hay diversas formas de migración, ¿no? Si estamos hablando, con la categoría frontera, estaríamos hablando de migración interna y migración externa. También si hablamos de la direccionalidad, podríamos hablar de norte a sur, ¿no? Literal, de los países que viven en el norte, que en general son países de lo que llamamos el primer mundo, hacia una región sur, sur-norte, que es lo que más fuerte hay, norte-norte, que es otro tipo de migración, ¿no? Digamos de los Estados Unidos hacia Europa Occidental, ¿no? Podría ser uno, y la migración sur-sur. También tenemos, si consideramos el factor de la temporalidad, tenemos migración permanente, tenemos migración golondrina, que sería ir de un punto al otro, siguiendo, por ejemplo, los ciclos agrícolas. Migración pendular, voy a un país o a un estado en una temporada y me regreso, voy y vengo, simulando este efecto de péndulo. En fin, hay distintas maneras de
de categorizar esto dependiendo de la temporalidad. También la motivación, si esta es forzada o es de manera voluntaria, ¿no? Y por supuesto la migración transfronteriza, esto es la migración que hay de, por ejemplo, yo expongo el caso de este triángulo Centroamérica, ¿no? Honduras y Salvador, que va dirigido hacia Estados Unidos y en su tránsito por México va, pues tiene que pasar por México, con todos los efectos que esto tiene, porque su destino final no es México, sino los Estados Unidos, y también hay varios casos ahí interesantes de revisar. Ahora bien, centrándonos en Baja California Sur, ¿cómo determinar los rastros de la migración? Hay que entender que para 1990 la población, ¿cómo se llama? La densidad de población en el estado era de 4 habitantes por kilómetro cuadrado. Para el año 2015, la densidad de población se había duplicado, y hasta un poco más, hasta el 9.6 habitantes por kilómetro cuadrado. Seguimos siendo el estado con menor densidad poblacional del país, sin embargo, ese mismo factor de que tengamos un número reducido de habitantes hace que seamos muy sensibles al tránsito de población migrante, ¿no? Digamos, 20,000 personas migrantes en Sinaloa podría ser algo, no digo insignificante, pero con poco impacto. Sin embargo, hay cifras de 20, 25,000 personas, puede llegar a ser en un momento de este periodo el 4 o 5% de la población, y ya es algo muy. Algo también característico de este estado y también del último estado en convertirse como tal, que antes era territorio, es Quintana Roo. Y compartimos una característica muy especial, que aquí hay más hombres que mujeres. Las mujeres son minoría, esta relación hombre-mujer, ¿no? Cuando en todo el resto del país la relación es inversa, hay más mujeres que hombres. Y esto yo creo que obedece a un rastro de efecto de la migración. Hay otro dato que es muy reciente, que la SEP ahora está contabilizando, que le llama absorción en la educación. Digamos que de manera sencilla, si nosotros sabemos cuántos niños y niñas nacen en este estado, podríamos hacer una proyección de cuántos son los espacios que se necesitan para la escuela, cuántas sillas y cuántas bancas se necesitan. Sin embargo, la SEP ha detectado que no le funciona esa cifra y necesita traer un número extra, ¿no? Sobre todo a la región de los Cabos, trayendo un proyecto de aulas y portátiles o armables o prefabricadas, y ya empieza a contabilizar cuánto es la necesidad o la demanda que tiene que tener, y está alrededor de entre los 1,795 y 3,006 niños en 2015. ¿Sí? Entonces, este dato es de muy reciente aparición. Ahora bien, para ser más específicos, sabemos que hay 5 municipios en Baja California Sur, y si vemos cómo ha cambiado la densidad de población en Comondú en casi 12 años, esto es de 2005 a 2017, Comondú de 3.53 habitantes por kilómetro cuadrado, solo ha aumentado a 4.5 habitantes por kilómetro cuadrado. En Mulegé también apenas menos de un punto porcentual, ¿no? En La Paz ha aumentado del 14.28 habitantes por kilómetro cuadrado a 19.8 habitantes por kilómetro cuadrado, ya es algo considerable, pero en Los Cabos sucede algo muy significativo, pasa de 44.56% a un 56 habitantes por kilómetro cuadrado a un 87.5 habitantes por kilómetro cuadrado. Un crecimiento sostenido y que, bueno, es un hecho conocido que hay una Baja California Sur, específicamente en Los Cabos, ha crecido de manera muy rápida, y bueno, yo lo que quiero poner aquí en la mesa son los números y la evidencia que lo sostiene, ¿no? No solo que sea una creencia, tengo que demostrarlo. Ahora bien, algo para contrarrestar es, bueno, yo sé que hay alrededor de 3,000, 3,800, 3,500, 1,800 defunciones al año en el estado, ¿no? Y también puedo rastrear el número de nacimientos por año y con ello tener una tasa de crecimiento. Si hacemos esta suma y resta de nacimientos por año y defunciones, vamos a ver que no corresponde al crecimiento que se ha tenido. Entonces, forzosamente, el crecimiento que se ha tenido en el estado es por efecto de población que viene del exterior, que viene de otros estados. Ya para enfocarme en el tema de derechos político-electorales, hice una revisión ya, digamos, a quien tiene una credencial de elector. Esto es,
un ciudadano tal cual. Para ello, pues de igual forma es fácil detectar que en Comondú el 68.22% de las personas que tienen una credencial de elector son originarios de ese municipio, mientras que el 31.78% son originarios de otro municipio u otro estado. Caso Mulegé, poco más del 60% son originarios de ese municipio, ¿no? En caso de La Paz, más del 64% son originarios de La Paz, pero en Los Cabos pasa algo que hay que notar, ¿no? Solo el 27.36% de la población que cuenta con una credencial de elector es originaria de ese municipio, ¿no? El otro 72.64% viene de otro estado o quizás otro municipio, ¿no? Entonces, esto es muy, muy, muy importante porque digamos que es un dato estadístico, sin embargo, para los que somos estudiosos del comportamiento del tejido social, de la respuesta, por ejemplo, ante un huracán como la solidaridad, o etcétera, pues ahí te das cuenta de si hay o no hay un arraigo comunitario. Yo pongo dos ejemplos que yo intuyo, no lo puedo sostener de manera completa, que diría, donde hay menos participación en las elecciones, tanto para ser funcionarios de casilla y en las votaciones, pues es justamente en Los Cabos, ¿no? Donde hay menos población, digamos, originaria, por darle un término. Y también donde hay una respuesta quizás no tan solidaria entre efectos como algún huracán, pues también es en el municipio de Los Cabos. Y yo lo deduciría que tiene que ver con esta falta de arraigo comunitario, pero bueno, eso ya irá más adelante. Porque este dato en especial, digo, puede ser que las personas hayan llegado hace muchos años y tengan un cariño muy especial, como todos los que venimos de fuera, hacia estas tierras. También, otra lectura cuantitativa es que hay en Baja California Sur 103.244 personas, esto es entre 2015 y 2017, que se autoadscriben como población indígena. Y aquí es bien importante, si reconocemos que en Baja California Sur no hay una población indígena, forzosamente, digo originaria, forzosamente estas 103.000 personas vienen de fuera, ¿no? Ellos o sus familias migraron en algún momento y cualquier grupo étnico al que se estén autoadscribiendo es un grupo que viene de otra entidad federativa. También de trabajadores asociados al turismo, esto es en la construcción o prestadores de servicio, hay un 3.5%, estamos hablando de cerca de 20 y tantos mil personas. Jornaleros agrícolas, según datos de la antigua Secretaría de Desarrollo Social, hasta donde podíamos seguir el dato, se hablaba de que al año llegaban 19.000 personas, jornaleros agrícolas y sus familias, a integrarse a la labor de agroexplotación en los campos del Estado, y hablamos otra vez de un 3.5% de la población. La el Instituto de Migración tiene registrados, por el 2015, 28.563 personas extranjeras, básicamente de Estados Unidos, Canadá y algunos de Europa, lo cual representaba en ese momento un 4% de la población. Estamos hablando en términos redondos de aproximadamente 170.000 personas que no son originarias de este estado, ¿no? Todas conviviendo en un momento dado específico. Y creo que esto es justamente de lo que hablo. 170.000 personas podrían no parecer mucho en una población como la Ciudad de México, pero en una población de 500, 600.000, 700.000 habitantes sigue siendo un porcentaje altísimo. Entonces creo que es donde yo empiezo a reparar sobre la importancia de ver qué está sucediendo con esta población, ¿no? Y si consideramos que es la población indígena y si lo mezclamos con jornaleros agrícolas, etcétera, ¿no? Son gente que no está haciendo un ejercicio de sus derechos políticos electorales, sobre todo aquellos que tienen que ver con la representatividad, pues diríamos que no se están desarrollando políticas públicas enfocadas a ese sector que cuenten con la voz de estas personas, ¿no? Y eso sería una de las primeras cuestiones que quería aventurar. Algo que es muy reciente, por supuesto, es en la parte del contexto del COVID, que no sabemos todavía qué impacto va a tener la composición sociodemográfica, dado que también generó una movilización a las entidades de retorno muy significativa. No sabemos qué va a pasar, pero sí lo tengo ahí en la mesa, quizás puede ser para un posible estudio posterior. Los casos paradigmáticos que presento, bueno, en Cherán, Michoacán, ¿no? Las poblaciones indígenas ¿cómo se llama? No están de acuerdo en el tema de su relación con los partidos políticos. Ni las instituciones ni los partidos políticos han encontrado
en ellos han encontrado alguna respuesta a sus necesidades y sus inquietudes y sus reclamos, ¿no? Por tanto, empieza todo un proceso, una serie de procesos normativos, legislativos, que derivan en que puedan hacer una elección bajo el sistema normativo interno o lo que llamamos usos y costumbres. Existe, lo interesante de este proceso es que, insisto, no es un proceso aislado que se hizo sin la intervención de los órganos electorales de manera consensada, por decirlo así. Es una construcción conjunta, para ser más específicos. Lo interesante de aquí es que se empieza a hacer flexible la ley local en materia electoral, ¿no? Y también se tiene que flexibilizar la materia, los usos y costumbres. ¿Por qué? Porque constitucionalmente, ¿no?, está el principio de paridad. Y sabemos que el tema de la relación hombre-mujer entre las comunidades indígenas no necesariamente es, ¿cómo se llama?, es paritaria. Sin embargo, aquí convive algo muy interesante. Se convive una elección de un consejo de gobierno a la usanza tradicional de 12 notables, ¿no?, que son elegidos en asamblea, digamos, por un consenso. No hay una votación tal cual como nosotros lo conocemos. Sin embargo, se debe de respetar la paridad. Y para ello hay toda una construcción en la que se van acompañando el organismo electoral local y los respectivos tribunales, porque estábamos en terreno desconocido, ¿no? En Ayutla de los Libres es otro ejemplo, ¿no? Primero se realiza una consulta, ¿no?, esto con base en el convenio 169 de la OIT, ¿no? Sí, se le consulta a las propias comunidades si quieren hacer su elección mediante el sistema de partidos o mediante el sistema de usos y costumbres o sistemas normativos internos. Esa es la primera consulta. Cuando gana el uso que se utilice el sistema normativo interno, empieza un proceso también donde debe de irse acompañando, ¿no?, con la normatividad local, que sí hay presente en el artículo 11, 124 y 128 de la Constitución del Estado Guerrero, pero también llega a chocar con toda la legislación electoral que hay de manera nacional, ¿no? Se presentan ahí para la elección 240 representantes en una integración paritaria, otra vez respetando algunos aspectos de la Constitución, ¿no? Se realiza una elección a mano alzada, donde no se contabilizan voto a voto, sino que a vista de un órgano elegido para tal efecto, determina cuántas manos alzadas, o sea, más bien, qué candidato, en qué candidato hay más manos alzadas. Es casi acercarse como es tal cual, pero y aquí es interesante donde yo contrapongo que parecería, o sea, yo podría, y lo hemos hecho en algunos ejercicios en la primaria, que podrías levantar la mano por uno o por otro, o por dos candidatos, o por tres candidatos, ¿no?, en una misma elección, cosa que cualquier otro ciudadano en una elección, en un sistema de partidos, no podríamos hacerlo. Es más, o sea, está estrictamente permitido que un ciudadano, ¿no?, vote dos veces en una misma elección. Sin embargo, en el caso de los sistemas normativos internos, ni siquiera es observado, ¿no? Entonces, ahí es donde yo empiezo a señalar que en México ya se está haciendo un ejercicio diferenciado de la ciudadanía. Ese que es un derecho ciudadano en la Constitución, ¿sí?, un derecho y una obligación, estas personas lo están haciendo diferente a otros ciudadanos, ciudadanas en otra entidad federal. Igual, este caso fue también en Oxchuc, Chiapas, una consulta previa en 120 comunidades y barrios, donde primero se les consulta si quieren elegir a sus autoridades municipales, otra vez un sistema político convencional, por decirlo de una forma, pero la forma de llegar ahí va a ser a través de un sistema normativo interno, una elección a mano alzada. Aquí fue muy interesante, de manera anecdótica, es una plaza que solo tiene 5 accesos y la policía comunitaria, ¿no?, originaria de estas 120 comunidades y barrios, se eligió unas personas para que pudieran controlar el acceso a las personas que iban a alzar su mano, ¿no? El único requisito es tener una credencial de elector de alguna de estas 120 comunidades y barrios, y el papel del órgano electoral estatal fue acompañar el proceso y simplemente estar
verificando algunas cuestiones, otra vez como la integración paritaria y darle en su momento la constancia de mayoría, ¿no? Tuve la oportunidad de estar presente en esa elección y literal es ¿quién quiere votar por el señor Margarito? Levantan la mano y por supuesto viene acompañado de gritos. ¿Y quién quiere votar por la señora Margarita? Levantan la mano y gritos. Y el órgano elegido para tal, o un órgano interno de personas indígenas, pues determinó quiénes eran él y la ganadora en su momento, ¿no? Esto, pues en consecuencia de la reforma constitucional de los artículos primero y segundo de la Constitución. Eso es lo que ha permitido que se pueda desarrollar este tipo de ejercicios. Ahora bien, tratando de pasar de un ejercicio concreto de una comunidad a traerlo al ámbito académico, ese es parte del reto de la tesis. Y para ello estoy retomando el concepto de ciudadanía multicultural propuesta por sociólogo canadiense Kim Leek, que habla que para que la ciudadanía cultural sea tal, debe haber por lo menos 3 elementos: derechos poliétnicos, estos derechos específicos impulsados por el Estado; derechos de autogobierno, poder elegir utilizando sus usos y costumbres y poder elegir también sus autoridades tradicionales; y derechos de representatividad, ya sea, por ejemplo, un diputado, una diputación, una representación, por ejemplo, del diputado migrante, o tener acciones afirmativas para mí. Esto yo lo contrasto con los ejemplos que acabo de presentar de las comunidades indígenas y veo que ya está sucediendo, que no solo es un concepto académico deseable, ¿no?, sino que ya sucede, ¿no? Hay una ciudad, estamos viviendo en estos 3 ejemplos de la ciudadanía multicultural, ¿no?, y está presente. Sin embargo, y creo que esto abre la puerta para el caso de la población migrante, que tiene muchas complejidades en cuanto al ejercicio de sus derechos político-electorales, porque, por ejemplo, ¿qué pasa si personas de estas 3 comunidades que mencioné viajan a migrar a Baja California Sur, sacan su credencial de elector y votan aquí por el sistema de partidos por X candidato, ¿no? Podrían estar votando aquí y también podrían regresar a su comunidad de origen a hacer su votación por usos y costumbres, y estaríamos en un gran conflicto, ¿no?, porque pues, es posible, materialmente posible, y se está volviendo normativamente viable, ¿no? También hay otro concepto que tiene que ver con la ciudadanía multinacional. Ahí faltó un acento, una disculpa por ello, ¿no? Y sin embargo, hay que tomar en cuenta 2 cuestiones. Una, en la parte convencional, bueno, la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 21, menciona que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, ¿no?, directamente por medio de representantes libremente elegidos. Y, bueno, pero también hay que tomar en cuenta que en la Constitución se autorreconoce, ¿no?, como un Estado multicultural, no como un Estado multinacional. Eso es totalmente diferente. Y esta idea de la ciudadanía multinacional creo que está más en relación al contexto, por ejemplo, ahorita europeo, de la Comunidad Europea, donde hay otras posibilidades. Yo no creo que nos estemos acercando hacia ese lado, sino más bien hacia el lado multicultural. Y aquí está, ¿no?, dice: la nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, ¿no? Y eso está en el artículo 2 de la Constitución Política, pero no vamos por ahí, vamos por una ciudadanía multicultural o pluricultural en su caso. Ahora bien, que debe reforzar algunos elementos del tema de ciudadanía, ¿no? Si bien ya está más que claro el tema que los derechos político-electorales son derechos humanos, sí es importante señalar que la ciudadanía en México está reflejada en el artículo 34 y el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y en Baja California Sur tenemos la Ley de Ciudadanía y Calidad Surcaliforniano, que por ahí se ha dicho que es anticonstitucional en algún aspecto. Pero bueno, para ser ciudadano mexicano, o sea, bueno, la ciudadanía, ¿qué te aporta? Te aporta un estatus legal, obligaciones y derechos, ¿no?, derechos de participación. Te aporta una identidad, por supuesto, y membresía a un Estado-nación. Y a ese se llega por 2
por dos vías, que le llamamos el ius solis y el ius sanguini, ¿no? Y el ius solis, pues, soli tiene que ver con el lugar, la tierra donde nacimos, ¿no? O sea, para ser ciudadano hay que ser primero nacional mexicano, hay que tener la nacionalidad mexicana, ya sea por nacimiento o por naturalización. Y eso nos lleva al segundo, por el ius sanguini, que tiene que ver con que tus ascendientes, tu padre o tu madre, sea mexicano, mexicana. También, por supuesto, está la parte de que puedes casarte con un mexicano, mexicana. No sé por qué alguien quisiera hacer eso, pero casarse, pero bueno, no importa, hay que hacerlo. Y podrías acceder a la ciudadanía en ese sentido, ¿no? Esto es importante porque también, justamente en el tema de los migrantes, una ponente migrante que venía a hacernos una conferencia decía, es que yo no soy migrante, yo soy mexicana, simplemente cambié de código postal, sigo siendo mujer, sigo siendo indígena, ¿no? Y traigo mi cultura en la maleta, en mi mochila. Y a partir de ahí empieza una discusión sobre el tema de por qué no se le están permitiendo ciertos derechos como mexicana, ¿no? También hago una revisión después, ya en el documento, sobre el concepto de ciudadanía, ¿no? Algunas diferenciaciones, ¿no? Y esas ya las expongo más en el documento. Y bueno, para ir finalizando, ¿por qué traigo este tema y por qué su importancia? Yo creo que hay que contribuir, no es un tema nuevo, es un tema que sigue en construcción desde hace tiempo, pero creo que el tema migrante expone, ¿no?, las funciones del Estado. Pero bueno, uno, contribuye a enriquecer el diálogo entre una construcción teórica de ciudadanía y la ciudadanía sustantiva, es decir, el ejercicio, ¿no? Una cosa es lo que está escrito y otra cosa es lo que vivimos, y yo creo que hay que tratar de armonizarlo y tratar de conjuntarlo, ¿no? Y la puerta para mí es los derechos humanos. Otra es, contribuye a la discusión sobre nuevas funciones del Estado. Ya estaba yo comentando que a medida que las sociedades se vuelven más complejas, ¿no?, las funciones del Estado se han tenido que ver modificadas. También contribuye a enriquecer el debate sobre la interseccionalidad. Este tema de la interseccionalidad para mí es de gran relevancia porque justamente el ejemplo que ponía, ¿no?, lo voy a llamar identidades sociales, a ser indígena, a ser una persona de la comunidad LGBT o a ser una persona con discapacidad. Sin embargo, uno no solo es una identidad social, uno tiene diversas identidades sociales. Puede ser, por supuesto, mujer, homosexual, con una discapacidad indígena. Todo eso puede existir y entonces la discriminación y la desigualdad se puede ver potenciada por este efecto, y la interseccionalidad tiene que ver con eso, y por supuesto que la respuesta a la atención es más compleja y requiere de retos mayores. ¿Cuáles son los siguientes pasos que presentan y retos? Hay que resolver algunas preguntas, ¿no? Si es posible una ciudadanía desligada al concepto de nacionalidad, ¿no? Ahorita normativamente eso no existe, ¿no? Si la nacionalidad puede desvincularse a un territorio, hay una discusión que está por ahí en un proyecto de investigación que se hizo muy interesante, ¿no?, que vale la pena retomar la pregunta, quizás no sé si alcanzar a desarrollar la respuesta, pero vale la pena, ¿no? ¿Y cuáles son los alcances y límites de este ejercicio de ciudadanía diferenciada que yo sostengo que está sucediendo? También hay que determinar cuáles son los escenarios para el ejercicio de los derechos políticos de la población migrante en Baja California Sur. Por supuesto, eso tiene que estar ahí presente. Y bueno, hay en específico, ya el producto del examen predoctoral, pues las observaciones de reestructurar los subcapítulos de teoría del Estado y teoría de la democracia, hay que fortalecerlos. Había yo propuesto en su momento a analizar otros casos paradigmáticos, por ejemplo, el caso de las personas trans, personas con discapacidad, pero se me hizo la recomendación de que ya iba a ser muy extenso, entonces eso se va a eliminar totalmente, ¿no? Y había también pendiente, pero se quedó por efecto del COVID y de la pandemia, un diálogo con unas personas del Colegio de la Frontera Norte, ¿no?, que ellos tienen un estudio muy interesante sobre la población migrante indígena en Baja California Sur, que próximamente también quiero proponer que pueda ser parte de que pueda venirnos a exponer. También, por supuesto, Médicos Sin Fronteras, si hay que conoce la atención y el fenómeno
transfronterizo en México son ellos, y ya estudiando en un inicio yo había propuesto hablar del tema transfronterizo, pero Baja California Sur en especial no es un territorio donde haya mucho fenómeno de este tipo, ya que las rutas del fenómeno transfronterizo pasan por otro lado, ¿no? Sí llegan quizás a Baja California como tal, pero no necesariamente por el territorio subcaliforniano. Por supuesto, ya he tenido diálogo con las personas del Instituto Nacional de Pueblos Indios y con organizaciones de la sociedad civil que han tenido o que tienen presencia y representan a personas que han migrado a través de los años aquí en Baja California Sur para conocer sus historias sus perspectivas. Hasta ahí sería mi participación en este momento, pues agradeciendo su atención y quedo abierto a dudas, comentarios y etcétera. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Chikara Yanome, por esta presentación, por recordarnos también de manera paralela pues la importancia del fenómeno migratorio visto a través pues de este otro fenómeno también tan interesante que es la evolución propia de los derechos humanos. Entonces, quisiera dar paso a la participación de nuestros colegas, iniciando con el maestro Adrián de la Rosa. Adelante, maestro, por favor. Muchas gracias, estimado doctor Borges. Me parece, antes que nada, no es una crítica, todo lo contrario, me parece que es una presentación ya muy cuidada de parte de nuestro compañero Yanome Chikara y, por supuesto, que muy bien integrada, además, con un trabajo de analítico muy bien desglosado, bien estructurado, además, con gráficos que da cuenta de pues el trabajo que se ha dedicado, se ha aprovechado bien el tiempo y por supuesto pues que se ha aterrizado en un trabajo casi acabado, con las excepciones que él mismo ha comentado de los trabajos que faltan por integrar. Sin embargo, del trabajo de investigación, y desde luego no, insisto, no es una crítica, sino es desde el punto de vista jurídico que se entiende que nuestro compañero no es abogado, sino pues sociólogo. Siempre queda a la duda el tema del concepto de vulnerabilidad. En materia de derechos humanos, el concepto de vulnerabilidad se ha asociado mucho a los grupos indígenas, a las personas con discapacidad. Se han establecido cajones como si la vulnerabilidad únicamente fuera del interés de estos grupos, como por ejemplo los grupos que prefieran al mismo sexo. Y hoy pudimos verlo, por ejemplo, en el Instituto Estatal Electoral, en donde se establece un criterio por medio del cual tiene que haber un candidato por lo menos diputado y un candidato por lo menos alcalde que pertenezca a los grupos del mismo sexo o que sean indígenas o no recuerdo por allí otro con discapacidad, me parece. Y me parece que es un tema que tiene mucho que discutir todavía en temas de derechos humanos, porque la protección de los derechos humanos no se reduce únicamente a estos grupos, a estos cajones que ya se han identificado y como apropiado de los derechos humanos, siendo que los derechos humanos, como lo describe claramente el artículo primero de la Constitución en su primer párrafo, atañe y protege a todas las personas, no solamente a estos grupos. Entonces es importante también entender que no solamente protege inclusive solamente a personas físicas, sino también a personas jurídicas por los ya muy señalados casos de caso Cantos contra Argentina y Pine, una empresa por allá de Irlanda también, donde ya son casos que son precedentes en la Corte Europea, en la Corte Interamericana y bueno, también sobradamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación también ha reconocido derechos humanos a las personas jurídicas. Entonces, este concepto de vulnerabilidad, que si lo buscamos en el diccionario, vamos a encontrar que cuando una persona es vulnerable respecto de otra o cuando una persona puede ser dañada por otra, independientemente de que sea persona física o moral o independientemente de que pertenezca solamente a estos sectores de la población. Y por eso me llama mucho la atención, insisto, no es una crítica al trabajo del compañero, está perfecto, simplemente que
hay que desagregar de estos conceptos reduccionistas de la vulnerabilidad de los sectores, por ejemplo, que tienen que ver con niños que no son tomados en cuenta, por ejemplo, pero que sí son tomados en cuenta únicamente para efectos en temas electorales, en grupos lésbico-gays, en grupos que tienen que ver con personas con discapacidad, ¿verdad? O que sean mujeres. Y me parece que hay que ampliar todavía el segmento de vulnerabilidad a partir del cual se hacen este tipo de criterios. Me parece que hay mucho que trabajar todavía ahí, porque vulnerable puede ser, por ejemplo, hablando de empresas, desde un microempresario hasta el más potentado de los empresarios de México. Lo pueden hacer vulnerable jurídicamente. Es decir, lo pueden ser víctima de una acción jurídica, legislativa o de una disposición de gobierno. El concepto de vulnerabilidad es tan amplio, pero en la práctica lo hemos convertido en un tema reduccionista y me parece que el análisis y la protección de los derechos humanos no se limita a grupos, sino que hay que ampliarlo en donde tenga pues el impacto. Y el impacto de vulnerabilidad puede ser en cualquier aspecto, únicamente. Maestro Chicara, si tiene algún comentario o reserva la respuesta para hacer comentarios al final de las participaciones, como usted lo determine. No, gracias. Yo creo que vamos una por una. La verdad, siempre para mí es un gusto y un reto dialogar con la gente que he compartido estos años el posgrado, porque todos tienen una formación como abogados que a mí me encanta y sobre todo me enriquece. Y bueno, y escuchar al maestro Adrián de la Rosa, créame que no lo tomo como una crítica, le estoy tomando nota aquí, me tiene trabajando muy duro. Y justamente parte de las grandes discusiones de las que yo parto, valga la redundancia, es que yo sí creo que tenemos que hablar forzosamente de sujetos de derecho, ¿no? Y mucho tiempo se habló de todos estos sectores de población como, incluso tal cual decían, son objeto de tutela. Yo creo que ahí hay que ser muy, muy cuidadosos, ¿no? Hay que partir de que primero son personas como tal y tienen todos los derechos, ¿no? Simplemente hay que hablar de esos pequeños matices de las cuestiones específicas. Justamente lo que planteaba de la propuesta que se hizo hoy en el reglamento de candidaturas del Instituto Estatal Electoral incluso surge de mi mesa, ¿no? Y de un equipo de trabajo que hemos estado valorando esto por casi 9 meses, ¿no? Y tiene que ver con, dice tal cual, los partidos políticos están obligados a presentar una candidatura, una fórmula de personas con discapacidad, es decir, el titular y el suplente, ¿no? En cualquier puesto del ayuntamiento, esto es o presidencia o sindicatura o regiduría, en por lo menos un municipio, uno de los 5. Vaya, de esos 5 presidentes municipales o presidencias, 5 sindicaturas y las casi 30 regidurías, uno de ellos debe de ser una persona indígena. Y otro para personas con discapacidad, uno de esos. Entonces yo decía, uno de 41 lugares, uno de 41 lugares debe de ser para persona indígena y otro para jóvenes, ¿no? Tal cual. Había una gran discusión, ¿no? Que decía, bueno, pero ¿cómo dar prioridad a un grupo sobre otro? Y aquí venía justo la discusión que tiene que ver con el tema de vulnerabilidad, ¿no? Decíamos, bueno, o sea, ¿quién es más vulnerable? ¿Un joven, un adulto mayor, un grupo indígena, una persona con discapacidad? Yo decía, es imposible determinar eso y no creo tener ahorita el equipo, no tenemos los elementos para hacerlo. Sin embargo, en un sentido de intentar atender lo que podemos hacer hoy, se enfocó a estos 3 sectores de población en específico. Por ahí van a ver la nota en el periódico que dice que una persona dice, debemos de tener un alcalde gay. Eso jamás se dijo y no existe en la propuesta. Eso no está en la mesa. Eso no sé de dónde salió en los medios de comunicación, ¿no? Porque incluso hablamos de no tenemos los elementos para nada y la verdad no nos importa. O sea,
él decía, ¿no? Pero yo agradezco las recomendaciones, lo tomo con mucho premio y sí, creo que vale mucho la pena que cualquier observación desde su perspectiva y experiencia legal que consideren que deba hacer, creo que no tengan pena, díganmela y de frente, porque creo que eso es justo lo que le puede dar y permitir que el proyecto crezca y que se afiance, ¿no? Es ahí donde vale la pena. Creo que por lo pronto sería, ¿cuánto? Doctor. Gracias, maestro. Maestro César Romero, por favor, adelante. Sí, buenas tardes. Gracias, doctor Borges. Saludar al maestro Chicara y felicitarlo por su brillante exposición. Y más que nada, quisiera hacer una pregunta, una duda que me surgió ahorita en su exposición. Pues si bien es cierto que el fenómeno de la migración es un fenómeno ya universal, por así decirlo, ¿no? Nosotros como ciudadanos mexicanos migramos hacia Estados Unidos, hay un fenómeno muy fuerte ahí de migración, tenemos ahí ahora sí que un trato diferenciado en nuestro hermano país del norte. En Europa también hay diferentes fenómenos de migración. Tenemos en Sudamérica un fenómeno de migración también de Sudamérica en tránsito hacia los Estados Unidos. Y en fin, dentro de nuestro país también tenemos fenómenos migratorios como el que se estuvo mencionando ahorita por el maestro Chicara. Y mi pregunta va en relación a eso, englobado en este fenómeno tan complejo de la migración. El estudio que hace maestro Chicara, ¿cuál es la delimitación espacial de tu proyecto? O sea, ¿a qué grupo exactamente se refiere o en qué ámbito espacial lo está situando? Precisamente como para tener una idea más clara de tu exposición. Más que nada sería mi pregunta con respecto a tu exposición. Gracias. Pues rápidamente, yo ambiciosamente empecé pensando en el contexto mexicano y derivado de las observaciones me hicieron reflexionar que sí era muy ambicioso. Entonces estoy centrándome en el contexto subcaliforniano, pero aquí hay un algo. Pero como hay una migración temporal por Baja California Sur, digamos, somos un terreno de paso de la gente, ¿no? Que va a otro lado, también es muy difícil precisar exactamente todo el sector de población. Y además, pues rara es la persona que, o sea, no existe una credencial de soy migrante. Por eso mi estudio se centra mucho en los rastros de la migración, ¿no? Este contacto con las organizaciones de la sociedad, la Asociación de Oaxaqueños de Baja California Sur, a ver qué me está tratando de decir esta gente. Entonces yo me acerco y ver desde cuántas generaciones están ahí. Sucede y hay una gran coincidencia que también hay ¿cómo se llama? Coincide con que también hay mucha población indígena al respecto, ¿no? Entonces, no te voy a decir las personas indígenas en Baja California Sur, te diría las personas que migran o han migrado o son descendientes de migrantes en Baja California Sur. Ese sería mi sector de población al que va dirigido el estudio, por eso de repente digo, con las limitaciones que esto te da, porque o ya se fueron o estuvieron solo un tiempo, ¿no? El estudio que yo estaba haciendo parte de 2005 para acá, ¿no? En la parte estadística, en la parte presencial es a los grupos que ahorita están aquí y con los cuales puedo tener un diálogo. Un documento clave que vino a dar mucha luz es de la doctora Laura Velasco del Colegio de la Frontera Norte, que ya hace un censo en 2015 y 2017 sobre incluso la migración indígena en Baja California Sur, ¿no? Y lo hace al grado de detalle de que ubica un colectivo de 3 mujeres en la playa de Baja California Sur que son de origen rural indígena y que se dedican a elaborar playeras, o sea, y les pone nombre, y tiene un grado de fineza muy interesante y que por cierto va a hacer una presentación, yo la invité a que nos dé una presentación a la cual los voy a invitar, y ahí también te da muchas pistas de cómo rastrear, de su metodología es muy interesante, de cómo rastreo este tema. También comentarle, maestro, que del 2001 al 2005 tuve la oportunidad de trabajar en el programa de jornaleros agrícolas de la Secretaría de Desarrollo Social y de ahí yo tengo bastante información sobre el tránsito migratorio, ¿no? Obviamente esos campos agrícolas
unos han crecido, otros han desaparecido, otros han pasado a manos de otros empresarios y otra vez el rastreo se hace difícil. Sin embargo, hay, digamos, en grandes rasgos, algunas tendencias de, lejos de mostrar datos exactos, estas tendencias de años donde hay mayor migración, que se asocia con los ciclos agrícolas. Este año es totalmente impredecible por el tema del COVID, ¿no? Decimos, este año para mí sacar datos de jornaleros agrícolas es casi imposible, de educación peor tantito este dato del crecimiento en el área educativa, pero por ahí va. Espero haber contestado las preguntas. Sé que son varios elementos de una respuesta que le estoy dando, pero eso es lo que estoy yo poniendo en la mesa. Muchas gracias, maestro. Gracias, maestro Romero. ¿Alguien más que quiera sumarse a la participación? ¿Comentarios? Yo, si me lo permite, doctor. Adelante, maestro Nicolás Alegría, por favor. Sí, buenas tardes, noches a todos. He escuchado con atención la exposición del compañero Chicara. Veo un tema cada vez más maduro respecto del tema que originalmente planteó y que ha sido influenciado por ese enfoque jurídico, más el perfil de trabajo social que él tiene. Creo que está haciendo un buen esfuerzo jurídico, desarrollando las figuras de ciudadanía y de derechos humanos. Quiero hacer un comentario respecto al grupo o grupos que puede ser dirigido respecto a la vulnerabilidad. El solo hecho de que sean niñas, mujeres, discapacitados, personas con discapacidad, de pueblos indígenas, desde mi punto de vista, per se, no los convierte en sujetos vulnerables. Es más una etiqueta que se ha venido dado a un grupo de población, pero esta etiqueta no es gratuita. Sí existe estadística, existe información que hace ver que este grupo de personas, la mayor parte de ellos, tienen complicaciones al momento de ejercer sus derechos, que se presume que el resto de la población que no encaja dentro de este grupo considerado como vulnerable no los tiene. Pero debemos de ser cuidadosos en el lenguaje y no considerarlos vulnerables simplemente porque sean niñas o mujeres. Eso los vuelve todavía, en su caso, más vulnerables este grupo, sino que son personas o categorías que están sujetas a acciones o omisiones que pueden representar vulnerabilidad. Parece lo mismo, pero es una diferencia sutil, la del lenguaje de los derechos humanos, y es importante que la consideremos precisamente para contribuir a que este grupo no se vuelva más vulnerable aún. Coincido con el enfoque que está dándole en su trabajo, porque incluso desde el punto de vista de los derechos humanos es permisible que se trate desigual a las personas cuando están sujetas a ciertas conductas históricas de inacceso a ciertos derechos. Estas las podemos entender como acciones afirmativas, que son discriminaciones legales, por decirlo de alguna manera, y que se entiende que también son provisionales hasta en tanto estos grupos que están sujetos a estas posibles disminución de derechos en el ejercicio de ellos empaten y lleguen a este estatus de igualdad real en el ejercicio de sus derechos. Entonces considero adecuado el enfoque que se le está dando, y en teoría se entendería que el resto de la población que no está considerada dentro de estos sectores está protegida y está ejerciendo sus derechos. Es interesante incluso dentro de las etiquetas también cómo el hombre blanco de 40 años, barbado, de ojos de color, es percibido como un sujeto de poder, como un sujeto que tiene plenitud en sus derechos. Sin embargo, pudiera ser que se encontrara sujeto a vulnerabilidad por cuestión económica, por cuestión de alguna discapacidad auditiva. Entonces es importante también considerarlo, insisto, no por sí la categoría implica que necesariamente todas las personas que encajen en ella presentan esta situación de vulnerabilidad, sino tendría que ser caso por caso, pero por otra parte sí dejar claro que hay antecedentes estadísticos, datos objetivos que dicen que tradicionalmente estos grupos sí han sido
más difícil hacer efectivos sus derechos. Eso por un lado. Por otra parte, respecto a los extranjeros, dentro de este ejercicio de igualdad en la que se pretende extender ciertos derechos con la interpretación de los derechos humanos, considero que también es importante que se reflexione el principio de reciprocidad, un principio que encontramos en el derecho internacional público y que creo que es relevante si a un extranjero se le va a permitir un ejercicio de un derecho político, deberíamos esperar lo mismo de su gobierno para efecto de los nacionales que le está concediendo este derecho. Para mí sí sería importante que mientras no hubiera ese sector de igualdad, no se permitiera el desarrollo de este derecho, porque irónicamente, tal vez por darle más apertura a ciertos derechos humanos, estaríamos creando grupos dispares en cuestión de derechos, porque un extranjero, además de poder votar políticamente en su pueblo, en su estado, en su país, adicionalmente tendría derechos en nuestro país de influir en el mismo. Y a su vez, un nacional no tendría esas mismas capacidades, ese mismo emparejamiento de derechos en ese mismo país a los cuales se le está concediendo. Entonces considero que sí debería ser ponderado esto bajo un principio de universalidad, un principio de igualdad y de reciprocidad. Si al nacional se le va a permitir eso, lo esperado es que en el país de esa misma nacionalidad también se le conceda al nacional nuestro. Si fuera un ejercicio multilateral, pues seríamos entonces, como bien lo comenta el amigo Chicara, pues ciudadanos ya de multinacionales. Serían las precisiones que haría. Es cuanto. Gracias, maestro Alegría, maestro Chicara. Sí, gracias, maestro Nicolás. Yo recuerdo que, y creo que lo he dicho 2 veces, y bueno, lo voy a volver a decir, uno de los primeros comentarios que me hizo el maestro Nicolás fue: no entiendo tu tesis, no entiendo a qué va. Y creo que fue, lejos de una crítica, fue una pregunta que me hizo replantear y mover eso, ¿no? Entonces ahora aprecio mucho los comentarios, las reflexiones, y me llama la atención que se ha hecho un comentario acerca del tema de vulnerabilidad, cuando es algo que creo que ahorita revisaba yo mi presentación y no veo en dónde está, a lo mejor lo dije, pero no veo exactamente en qué punto. Entonces voy a retomar el asunto, de analizarlo, porque coincido con ambos comentarios, que uno pertenezca a un sector de población no necesariamente te hace vulnerable. Eso sí sería otra vez un estigmatizar y sería partir de un concepto erróneo, ¿no? Yo sí creo que es más bien tema de derechos, esta parte de tratar desiguales con base en los derechos humanos que mencionó el maestro Nicolás, por ahí va una herramienta muy importante, pero que tiene que ver con el contexto de desigualdad, más que con si eres o no vulnerable por pertenecer a un X o Y grupo. Sería todo por el momento, doctor. Gracias, maestro. Escuchamos alguien más que desee hacer comentarios, observaciones. Sí, maestro. Sí, doctor. Maestro Ruiz Cano, por favor, adelante. Guillermo Ruiz. Chicara, muy buenas noches, muy buen trabajo, muy interesante. Digo, en esta ocasión me va a tocar ser a lo mejor un poco no grato en las opiniones, pero es de manera constructiva, ¿no? A final de cuentas, yo creo que el trabajo está es muy interesante, muy bien estructurado de manera analítica para poder ver el mapa de la migración que se va presentando en Baja California Sur, como bien lo mencionabas, y lo has ido desarrollando. Sin embargo, aquí yo creo que el comentario, consejo, más bien sería sí abordar un poco el tema de, para poder atacar esta igualdad o desigualdad o desventaja que puedan tener los migrantes frente a los ciudadanos subcalifornianos, sí es muy importante, bueno, hacer ese contraste con los conceptos de, ¿cómo se llama?, del pacto social. Precisamente nuestra constitución estatal, pues señala cuáles son los requisitos para que una persona pueda ser considerada como ciudadana subcaliforniana y ejercitar sus derechos políticos, ¿no? De ahí que
Y en base al comentario precisamente que hacía Nicolás, en el sentido de que, bueno, los extranjeros, ¿por qué sí podrían o no podrían, o si hubiera esa reciprocidad o no? Bueno, precisamente la Ley General de Población, la Ley de Migración, etcétera, contiene todos estos requisitos, porque, pero todo esto es con la finalidad de que, pues precisamente de que una sociedad está integrada a partir del pacto de cómo se va a conducir esa sociedad, ¿no? Y uno de los puntos más importantes es precisamente el bien común de esa sociedad, de donde nace pues, precisamente las raíces y la permanencia que se tenga en esa población. De ahí que una población migrante pues, pueda tener un carácter itinerante o nada más transitorio, como lo comentas en algunos casos, ¿no? Y que permitirles entrar en el ejercicio de derechos políticos que no les van a afectar porque realmente no los van a ejercitar, pero a toda la demás ciudadanía sí le puede afectar, es por eso que viene esa limitación, ¿no? Y nuestra constitución estatal es muy benevolente en ese sentido, no son grandes requisitos los que se pide para que una persona que no es oriunda o originaria de aquí de Baja California Sur pueda ser considerada como ciudadano surcaliforniano, como es el caso del de la voz, ¿no? Que a los 3 años ya sacas tu constancia, te conviertes en ciudadano y entonces hasta ejerces no solamente esos derechos políticos, sino todos los derechos que te consagra la propia Constitución, como por ejemplo registrarte como aspirante a notario, ¿no? Que es uno de los requisitos, acreditando otros puntos, ¿no? Pero de ahí que sí sea importante desde mi perspectiva, no tanto incluirlo en la tesis, porque me queda muy claro cómo la tienes estructurada y cómo lo vas desarrollando, siguiendo la temática que siempre nos ha manejado el doctor Borges, de que no hay que dispararnos hacia todos lados, siempre estar enfocados con un tema, aunque existan otros temas adversos, pero sí mi consejo sería profundiza un poco más en el tema desde la perspectiva del Pacto Social Subcaliforniano, y esas consecuencias y hasta dónde llega esa desigualdad o no del ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos y de los migrantes, y hasta dónde viene esa afectación o no en el ejercicio de sus derechos humanos de manera plena. Porque me imagino, o suponiendo que en algún momento lleguemos, bueno, ya cuando lleguemos a ser doctores y hagamos exámenes doctorales, yo sería una de las preguntas que le haría al sustentante, ¿no? O sea, ok, suena muy interesante, pero realmente es el derecho humano de esa persona o de ese grupo vulnerable frente al derecho de toda la ciudadanía, de toda esa sociedad. Vamos a sopesar entonces qué derecho es el más importante y por qué si le vulnera o no le vulnera, ¿no? No tanto como para que lo introduzcas en la tesis, porque me queda claro, sería abrir otra vertiente totalmente distinta que te sacaría de tu tema y como dice el doctor Borges, una línea nada más, como la estás siguiendo, pero sí digamos que lo tengas como de backup preparado por si se te llegase a cuestionar sobre ese lado y no te agarren en curva, ¿no? Yo creo que sería por ahí porque más de algunos se le va a ocurrir querer criticar o atacar ese punto, ¿no? Por lo demás, pues un excelente trabajo, vas muy bien. Gracias, maestro Guillermo. La verdad, me gusta la idea del tema del pacto social, ¿no? Y creo que una de las vertientes, ahora que podría ser en otro punto una invitación a otra investigación, hablar sobre un nuevo pacto social, porque yo hablo siempre de estas diferencias contextuales que nos ofrece las sociedades globalizadas y, ¿no? Entonces creo que por ahí podría abrirse una puerta a la construcción de una respuesta a una posible pregunta sobre el tema, ¿no? O sea, hablar sobre justamente que coincido, ¿no? Que es muy permisiva la Constitución subcaliforniana para ser ciudadano. Es muy fácil, digamos, ¿no? Pero sí es importante esto que habla del pacto, y yo insistiría en una posibilidad de un nuevo pacto, o los principios, o las bases para un nuevo pacto, o algo por ahí que podría. Yo agradezco sus comentarios y bueno, ahí estamos atentos. Muchas gracias a ambos por sus comentarios. ¿Alguien más que desee participar? Maestro Luis Renato, adelante, por favor. Sí, propiamente, muy buenas noches. Escuchando ahorita, me ganó uno de los temas que va propiamente a tratar acá Guillermo. Voy a centrar más con una parte que de entrada, cuando me tocó escuchar tu trabajo, Chicara, al principio,
y que con esa parte me he quedado con el tema de la ciudadanía, por la connotación propiamente y en alguno de pláticas extra de que este tema de la ciudadanía por sí mismo es un tema de restrictivo de derechos y hasta puede tener por sí solo el concepto de ciudadanía un mecanismo para hacer un trato discrecional. O sea, per se lo es. Y luego más en nuestro estado, Baja California Sur, que tiene esta connotación específica de la ciudadanía subcaliforniana. Tan es así que los puestos de elección popular invariablemente traen esta connotación de ser ciudadano subcaliforniano, que lo ponen con estas características. Entonces, esto aunado al fenómeno inmigrante, que propiamente si nos vamos a las características de cómo deben de darse las condiciones en cuanto a la cuestión de la propiamente de la residencia versus el concepto de la ciudadanía, pues tal vez no quedarían de igual forma. Entonces, una de las cosas características que tenemos y tiene que ver con la parte de la representación es que ya nuestro estado, y hasta me puedo yo dar parte de ello, porque por parte de mis familias, de mi papá y por parte de mi mamá en ambos segmentos, la mitad, una parte de nosotros es oriunda de muchas generaciones aquí, pero la otra es primera generación en el estado. Entonces, ¿qué es lo que trae esto? Que la manera en la cual nosotros estamos, o que es nuestra representación propia aquí en el Estado, pues puede tener estos segmentos de multifactoriales o multiculturales o de estas condiciones donde, pues históricamente, pues ahorita nos enfocamos en los grupos indígenas, pero históricamente la inmigración de dónde? Del estado de Sinaloa, del estado de Sonora, del proceso de cómo se dio en este caso del Valle de Santo Domingo, en este caso con la gente que se hizo, que recibió el llamado del general Agustino Lachea para que vinieran y se hiciera todo este proceso de colonización y que vinieron personas de Jalisco, de Michoacán, de Guanajuato y que han venido a arraigarse aquí. Pero el contexto que tenemos alrededor de eso es de que a final de cuentas si lo vemos territorialmente es muy diferente en nuestro estado. O sea, si vamos y tenemos interacción con las personas que son de La Paz versus las personas en este caso de Los Cabos, con la gente del Valle, con la gente del norte del estado y si nos vamos de la Pacífico Norte con la gente de Guerrero Negro, tendemos a ser muy diferentes. Nosotros mismos los californianos no tenemos propiamente un concepto de cohesión tan unido. Entonces, esta parte que si bien nos hace la divergencia en nuestro estado, pues propiamente muchos de los que somos integrantes aquí en el doctorado tenemos esta propia característica, tú propiamente, Chicara, y más que verlo como un aspecto negativo, tenemos que verlo como un aspecto positivo. O sea, el hecho de la inmigración nos hace la oportunidad de poder crecer, de poder desarrollarnos, tanto en el ámbito de intercambio cultural, como en la cuestión genética, que esa es otra circunstancia aparte, o sea, del intercambio que hay en el proceso del mestizaje, vamos a ponerlo ahí. Pero sí es muy interesante estas partes y las características propias de nuestro estado que nos da para estas condiciones. Entonces, es este fenómeno que tú estás estudiando y que propiamente lo acotaste a estas condiciones y que propiamente ahora la circunstancia de la pandemia nos hace difícil recopilar información y más en la condición tuya de trabajo de campo, pero es muy interesante poder dar esta visión que tenemos ahorita con, en este caso, del rango de segmento de tiempo que tú escogiste para estudiar, porque es un proceso natural que hemos tenido en el Estado. Nuestro estado es algo, este proceso no es algo así como que, es que ahorita, es que hemos tenido mucha inmigración por concepto de los de grupos indígenas porque han venido a la pesca. Esto no es algo nuevo, es algo que ha sucedido en la historia de nuestro estado. Tan es así pues que no tenemos grupos indígenas originarios, o sea, todos desafortunadamente pues desaparecieron y los grupos indígenas que tenemos se dan a través de ¿qué? De este proceso de inmigración y ante todo no dejan ellos de considerarse como tales, como miembros de un pueblo originario y esto es propiamente un proceso enriquecedor en todos los aspectos. De mi parte es mi comentario y muchas felicidades, Chicara. Gracias, maestro Luis Renato.
La verdad, escucharlo siempre me lleva como en diversas direcciones y es bien, bien interesante, porque sí, sí creo que en especial en este estado el enriquecimiento que deriva de la diversidad cultural es un elemento súper importante, ¿no? Creo que ha habido muchos aprendizajes que vienen de otros lados y aquí hay una tolerancia totalmente diferente a otros espacios, a otros estados de la República. También, pues mi hipótesis parte de que los derechos humanos son la vía para reconceptualizar el tema del concepto de ciudadanía, ¿no? Y ya sí, por eso siempre digo, es más un tema de ciudadanía que un tema migratorio. Sin embargo, estoy trayendo el tema migratorio para exponer, forzar, ver cuáles son los límites actuales de la ciudadanía. Y también una de las conclusiones posibles es, pues a lo mejor no es para tanto, ¿no? A lo mejor hay procesos migratorios que se están dando de una manera, digamos, una asimilación o una integración positiva y pues, ¿no? Por ejemplo. Y entonces, creo que sí es muy, muy relevante los comentarios de ese enriquecimiento, de esa migración interna, de ese incluso buscada, ¿no? Baja California Sur buscó traer gente de fuera y eso es algo que lo hace distinto y lo hace atractivo a muchos. O sea, la propia minería, la agroindustria, lo que como Hondú, no es que haya sido diseñada para eso, pero fue forzado. ¿No? Y la propia industria hotelera, pues empieza a invitar a traer prestadores de servicio. Y, por ejemplo, esto en el área de salud, al no haber formación académica de ciertas áreas, tienen que venir de fuera, todos los médicos de especialistas. Entonces, se empieza a ver un enriquecimiento distinto. También yo decía, un fenómeno nuevo migratorio es, pues en este estado sabemos que hay una cantidad muy amplia de estudiantes, ¿no? De niveles altos, licenciatura y posgrado, que vienen de fuera y también, aunque no son grandes números, al ser una población pequeña, empieza a sentirse la presencia de manera muy significativa. Además de que todo el mundo se enamora de este estado y se queda. Entonces, bueno, eso ya es otra cosa. Pero bueno, agradezco los comentarios y aquí estamos pendientes. Muchas gracias para ambos. Bien, ¿alguien gusta hacer un cierre de comentarios? ¿Alguna pregunta que se haya quedado por ahí en reserva? Les quiero anticipar que la próxima semana contaremos con la presencia de un invitado y que agradecemos al maestro Chikara Yanome Toda el haber sido no solamente el enlace, sino gracias a su gestión se logró contactar al director nacional de Educación en Derechos Humanos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el maestro Elí Evangelista Martínez, y quien estará con nosotros en la siguiente sesión el próximo lunes, hablando precisamente sobre derechos humanos emergentes o una nueva generación de derechos humanos, ¿no? Entonces, esto es un espacio, será un espacio muy interesante también para hablar precisamente de ese primer tema con el que iniciamos este seminario, sobre esta nueva generación o esta evolución también en tema de derechos humanos, esta nueva generación de derechos humanos. Así que, pues, en primero agradezco al maestro Chikara por este contacto, por esta gestión para poder hacer factible, pues, contar con la presencia de este invitado especial en la siguiente sesión. Y que seguramente, pues, habrá de ser muy interesante por toda la trayectoria que tiene el propio maestro Elí Evangelista, y pues que ha ocupado diversos cargos también en la función pública y que han enriquecido su trayectoria. Así que estaremos hablando precisamente sobre estos nuevos derechos emergentes o la nueva generación de derechos humanos. Y es para no desentonar con el nivel de exposiciones también que hemos tenido, de donde ustedes han sido protagonistas, precisamente ponentes protagónicos pues de esta generación ponencias en el marco de este seminario. Bueno, sí, también me sumo a las felicitaciones que hacen el resto de los colegas, al maestro Chikara por la exposición del tema, ¿no? Por la claridad también, por el avance en la clarificación de estos conceptos y aparte de esta
triangulación tan interesante de conceptos, no solamente el concepto ya complejo por sí mismo, como lo es el migratorio, pero también el de la ciudadanía, que ya ampliamente lo ha expuesto en en otras ocasiones. Y cuando tenemos un tema tan transversal, que va más allá de la frontera de la conceptualización ordinaria, en el marco pues de la disciplina que lo alberga, que son los derechos humanos, entonces tenemos un tema complejo, a lo cual pues nos tienen muy habituados ya ustedes como estudiantes de este doctorado en derechos humanos, precisamente. Así que también debo hacer no solamente avances, sino clarificación en su tema y agradecer la presentación, también los comentarios, el enriquecimiento que se hace, pues esta retroalimentación por parte de quienes forman parte de este seminario. Y pues por mi parte dejo abierto también el micrófono por si alguien desea cerrar algún comentario final. Si no fuera así, pues entonces creo que la siguiente semana también tendríamos parte del quehacer académico en el marco de este seminario, pues hacer una recopilación de estos conceptos generales que se han vertido en el marco del seminario propiamente hablando, ¿no? Pues por nuestra parte entonces cerramos hasta aquí este seminario, agradeciendo nuevamente su participación, el enriquecimiento que hacen sobre esta discusión, y pues quedamos muy atentos, pendientes para abrir una nueva cortina de discusión la próxima semana en este mismo canal, con esta misma intención también de hacer discusión en torno a los derechos humanos. Muchas gracias y muy buena noche. Esto fue una producción de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, en coordinación con el Departamento Académico de Ciencias Sociales y Jurídicas, el Departamento Académico de Economía y el Posgrado Interinstitucional en Derechos Humanos.